La historia del Imperio Otomano es un vasto tapiz tejido con hilos de gloria, conquista y cultura, pero también con sangre, miedo y crueldad. Fue un imperio que duró más de 6 siglos, extendiéndose a través de 3 continentes, donde los sultanes gobernaban con poder absoluto y la sombra de la justicia podía ser divina y terrible. Dentro de sus grandes palacios y provincias en expansión, los otomanos construyeron no solo ciudades y ejércitos, sino un sistema de control que exigía obediencia y castigaba la desobediencia con una precisión despiadada. Mientras su arte, arquitectura y ciencia aún inspiran admiración, existía otra cara del imperio, una que prosperaba en el lenguaje del terror. En una época en que la rebelión era una amenaza al orden divino, el castigo era más que un instrumento de justicia, era teatro, diseñado para grabar el miedo en las mentes de Miles. Cada acto de brutalidad no era solo una sentencia, sino un espectáculo destinado a recordar a los vivos que tenían el poder de decidir entre la vida y la muerte. Descendamos ahora a los corredores más oscuros de la historia otomana y descubramos los métodos a través de los cuales el imperio mantuvo sus súbditos en el temor y el silencio. Ser cegado era ser bojado, ser despojado de la identidad, condenado a la noche eterna. Este castigo estaba reservado con mayor frecuencia a traidores, espías y a quienes se atrevían a desafiar la autoridad del sultán. En un mundo donde la lealtad era sagrada y la traición imperdonable, perder los ojos se consideraba como una pena apropiada. El acto mismo fue tanto ritual como advertencia. Ivelia Kelebi, el viajero otomano del siglo XVII, describió escenas que refrigeraron los corazones incluso endurecidos. En plazas abiertas, antes de reunirse con multitudes, los condenados serían restringidos, sus gritos ahogados por los murmullos de espectadores y el canto de guardias. Los instrumentos de hierro filosos, a veces calentados, se presionaron al servicio. En un momento horrible, la luz desaparecería para siempre. No fue la muerte, sino algo más cruel, una maldición viviente. Caminar ciego por las calles de Estambul, guiado por la mano de otro, fue un destino que evocaba tanto la pena como el terror. La gente se volvió atrás, susurrando oraciones bajo su aliento. En el código no dicho del imperio, la vista era un símbolo de la visión del favor divino, y perderla era marcarse como alguien que había visto demasiado, uno que había traicionado la mirada del propio sultán. Para los gobernantes, este castigo tenía una belleza política para él en silencio, la rebelión sin crear un mártir. El cuerpo vivía, pero el espíritu se rompió. La oscuridad en sus ojos se convirtió en un espejo de la ley de hierro del imperio. No vean nada, no Heibelon, nada, no traicionen nada. Pocos castigos eran tan teatrales o tan públicos como este. Las decapitaciones eran la joya de corona de rituales de ejecución otomana, limpios, decisivos y simbólicos. Por actos de traición, rebelión o desafío contra el sultán, la cabeza misma se convirtió en el precio de la desobediencia. El terreno de ejecución, a menudo una plaza pública o un campo fuera de las paredes de la ciudad, se llenaría de espectadores. Los condenados se desfilaron ante el pueblo, su nombre anunciado por un gritón, sus crímenes recitados como un sermón. El silencio que siguió fue pesado, un silencio que solo la caída de una hoja podía romper, un solo golpe de una espada curva, y el cuerpo se derrumbó, a menudo todavía se twitch, mientras la cabeza se desplazó hacia la arena. La multitud se paró, luego murmuró. Algunos rezaban, a otros animaron. Para los otomanos, la decapitación no era salvajista, sino la ley. Era la promesa del imperio de que el orden sería restaurado, sin importar el costo. Entre las más infames de estas ejecuciones
se encontraba el jeque Bedreddin. Un erudito se volvió rebelde, cuyo sueño de igualdad chocó con la autoridad del sultán. Bedreddin, una vez juez bajo el sistema otomano, comenzó a predicar contra la creciente división entre ricos y pobres. Sus palabras encendieron una llama entre campesinos, soldados y creyentes desposeídos que deseaban justicia. La rebelión que dirigió, aunque breve, sacudió al imperio hasta su núcleo. Cuando Bedreddin fue capturado finalmente, fue llevado ante el sultán Mehmedi. Su desafío no se agitaba. Aun cuando se pronunció su sentencia, se quedó callado, ojos fijados en el horizonte, el mismo horizonte que sus ideas esperaban liberarse. Su ejecución tuvo lugar en Serez, donde una multitud se reunió bajo el sol abrumador. La espada se estrelló una vez, y la rebelión murió con él en su cabeza, llevada por las calles. Era un mensaje: el imperio no sufre ningún soñador de igualdad. Después de las batallas, los soldados otomanos decapitaban a menudo a los líderes enemigos o desertores, montando sus cabezas en las picas o enviando a la capital como prueba del triunfo. La vista de una pirámide de cabezas cortadas fuera de las puertas de la ciudad se convirtió en una imagen quemada en la psique del imperio. No fue meramente venganza, fue propaganda, el lenguaje silencioso del terror del imperio. El poder del sultán era absoluto, y cada cabeza que rodaba sirvió como una puntuación sombría a esa verdad. Algunos fueron diseñados para humillar, para infligir dolor tan intenso que la muerte parecía una misericordia, sin embargo sin las cicatrices visibles que podrían invitar a compasión. Entre ellos se encontraba el falaka, el infame castigo que golpeaba los pies, que se hacía eco a través de siglos de vida otomana. Se utilizó en soldados, sirvientes, estudiantes y esclavos, un arma universal de disciplina. Los condenados fueron atados, a menudo por varios guardias, con sus pies desnudos expuestos. Luego, usando varillas o palos gruesos, los verdugos golpearon las suelas, una y otra vez, hasta que los gritos de la víctima se volvieron roncos, y su carne se hinchó y se moretó. A primera vista, el falaka podría parecer casi trivial en comparación con la decapitación o el empalamiento, pero los que lo soportaron describieron dolor tan insoportable que incluso los guerreros endurecidos lloraron. Las plantas de los pies, llenas de terminaciones nerviosas, podían sentir agonía mucho después de que terminara la paliza. Las víctimas a veces no podían caminar durante días o semanas, arrastrándose en lugar de estar de pie, su orgullo destrozado tanto como sus cuerpos. Lo que hizo que este castigo fuera particularmente cruel fue su sutileza. El cuerpo no llevaba marcas permanentes, permitiendo a la víctima curarse físicamente, mientras llevaba la memoria del dolor para siempre. En las escuelas otomanas, el falaka era una herramienta disciplinaria. Para las malas obras menores, los estudiantes fueron golpeados con golpes medidos. Para mayo era desafío. Las palizas fueron prolongadas. En los militares, los soldados obedientes, recordándoles que el alcance del imperio se extendió incluso a sus pies. Para los otomanos, no siempre fue la muerte la que controlaba a los hombres. Fue el miedo al dolor, el conocimiento de que el cuerpo de uno podía ser hecho para traicionarlos, utilizado para crímenes como asesinato, robo o rebelión. Colgando a menudo se llevaba a cabo en espacios públicos bulliciosos, puentes, plazas de mercado o puertas de las ciudades. Los condenados fueron guiados por la multitud, manos atadas, cabeza inclinada debajo de la soga que le esperaba. La cuerda colgó como el destino mismo, rudo, silencioso y final. Cuando llegó el momento, se cayó un silencio. El verdugo ajustó el nudo, y con un solo movimiento, el condenado fue levantado al aire. Algunos murieron rápidamente, otros retorcidos y convulsionados, jalando por el aliento mientras la multitud veía en silencio inquietante. En algunos casos, los otomanos emplearon variaciones
que profundizaron la crueldad, ganchos impulsados a través de costillas, o postes largos utilizados para suspender el cuerpo como una bandera de advertencia. La víctima podría permanecer colgada por horas, a veces días, hasta que el cadáver en sí se convirtió en un símbolo de la ley. La muestra pública de colgantes era tan importante como el acto mismo. Para el imperio, la justicia no estaba escondida detrás de las paredes. Fue mostrada, anunciada y recordada. Ver el cuerpo de un hombre balancearse en el viento era ver el mando del sultán Dada Carne. Era un recordatorio sombrío de que en el mundo otomano el pecado y la justicia eran inseparables, y la misericordia no siempre era una virtud. Algunos cronistas describen cómo los mercados continuaron mientras los cuerpos colgados, cerca el olor de las especias, mezclándose con la de la muerte, una convivencia escalofriante que reflejaba la paradoja del imperio, la civilización y la crueldad, uno al lado del otro. Y para tales transgresiones, los otomanos a menudo se convirtieron en un castigo tan brutal como simbólico: amputación. La forma más común consistía en cortar las manos o los pies, dependiendo del crimen. Para al ladrón, la pérdida de una mano fue una marca permanente, una confesión visible de culpa tallada en el cuerpo. La amputación se llevó a cabo públicamente, a menudo ante los ojos de aquellos cuyos bienes habían sido robados, y siempre bajo la supervisión de los guardias imperiales. Una hoja afilada en solo golpe, y la mano se había ido. El tocón desangrado fue cauterizado, a veces con aceite caliente, para detener la sangre y prevenir la infección. Pero para los condenados, la agonía no era solo física. Vivir sin mano en la sociedad otomana era vivir como una advertencia, un recordatorio a otros de que la justicia, como el poder del sultán, era rápida e irreversible. Hubo momentos en que la amputación sirvió para fines políticos. Los rebeldes y los desertores podrían perder los pies en lugar de la vida, un castigo que aseguraba que nunca volvieran a levantarse contra el imperio. El acto fue tanto mutilación como control. Rompió la voluntad mientras preservaba el cuerpo como ejemplo vivo. En los bazares y las calles de Estambul, a veces la gente susurró a hombres con miembros desaparecidos que suplicaban misericordia, fantasmas de la justicia que caminaban entre los vivos. Verlos era recordar la ley y la mano que una vez alcanzó lo que estaba prohibido. La amputation en sí esencia no se trataba de matar, sino de marcar. Creó monumentos humanos del miedo, pero más allá de ellos están los castigos que incluso los soldados experimentados susurraron en tonos silenciados. No solo actos de disciplina, sino de terror. Estos fueron castigos que despojaron a los hombres de todo, no solo a su libertad, sino a su humanidad. Castigos que dejaron cuerpos destrozados y almas huecas. A los ojos del imperio, eran males necesarios, una manera de controlar a millones a través del sufrimiento de unos pocos, pero para los que los soportaron, eran el límite del infierno. Caminemos más profundamente ahora, a través de las sombras de la crueldad otomana, donde el dolor se convirtió en política y el terror se convirtió en ley. La investigación, la brutal eliminación de los genitales de un hombre, fue una de las frases más temidas de la historia otomana. Este castigo no estaba reservado para crímenes menores. Fue infligido a quienes desafiaron al sultán de las maneras más personales, a traidores, conspiradores y a veces a quienes violaron la santidad del propio palacio. En una sociedad donde la masculinidad era sinónimo de honor y linaje con la inmortalidad, la emasculación era más que mutilación, era aniquilación. Despedir a un hombre de su capacidad para padre e hijos era borrar su nombre de la historia. Era la manera de decir del imperio: no vivirás, ni siquiera en la memoria. Algunas cuentas sugieren que la emasculación fue utilizada
tanto como castigo como transformación. La creación de eunucos, hombres castrados para servir en el palacio imperial, no siempre fue voluntaria. Mientras muchos eunucos fueron tomados como esclavos de tierras conquistadas, hubo casos en que los criminales fueron librados de la ejecución solo para enfrentar esta muerte viva. Serían en silencio, su lealtad asegurada por la misma mutilación que destruyó a sus antiguos seres. En los muros del palacio, estos eunucos a menudo se elevaban a posiciones de gran confianza, protegiendo el harén del sultán y gestionando los asuntos de Estado. Sin embargo, detrás de su compostura, se pronunció un horror no hablado en el precio de la supervivencia tallada en carne. En algunos casos, la castigo se llevó a cabo como castigo por delitos sexuales. Para aquellos que violaron a mujeres de sangre noble o que se atrevieron a acercarse a las concubinas del sultán, la muerte fue considerada demasiado indulgente. El cuerpo tenía que pagar en especie. Las víctimas de este acto rara vez vivían mucho, ya que la infección y la pérdida de sangre eran casi seguras. Pero para los que lo hicieron, la vida se convirtió en un castigo de susurros y miradas. En la cultura otomana, la virilidad de un hombre definió su estatus, y sin ella no era ni hombre ni sirviente, solo un símbolo vivo de la desgracia. Incluso en su silencio, la emasculación hablaba más fuerte que la ejecución. Decía: el sultán no solo posee tu cuerpo, sino tu misma naturaleza. No se trata simplemente de castigar, sino de dominar en su forma más pura y más horrible. Fue el castigo el que marcó el fondo absoluto de la crueldad otomana, el acto que convirtió la muerte en espectáculo y agonía en arte. El empalamiento se reservaba para los peores crímenes en rebelión, traición y asesinato contra la autoridad. No fue solo una ejecución, sino una actuación diseñada para permanecer en la memoria mucho después de que la víctima se hubiera ido. El proceso comenzó con la preparación de la estaca, un polo largo y afilado, a veces engrasado para prolongar el sufrimiento. Los condenados fueron desnudos y atados. Sus gritos se eco en todo el campo. La estaca se vio obligada a través del cuerpo, generalmente a través del recto o del abdomen, con tal cuidado que se evitaron órganos vitales, lo que garantiza que la víctima viviera lo más posible. El poste se levantaría entonces de pie, dejando el cuerpo suspendido, retorciéndose en un tormento indecible. La muerte no vino rápido. Podría tomar horas, a veces tomó días. Los testigos describieron escenas que desafían la comprensión. Las víctimas aún respiran cuando las aves aterrizan sobre sus hombros, o como moscas reunidas en heridas abiertas. El cuerpo humano, empalado de extremo a extremo, se convirtió en una bandera grotesca del imperio que se alejaba en el viento, un emblema de la ira del sultán. Aunque este método está asociado a menudo con Vlad, el empalador, el infame príncipe valaquiano que aterrorizó tanto a los otomanos como a los europeos, no era ajeno al castigo otomano. El imperio adoptó el empalamiento como herramienta de represión, especialmente en las provincias rebeldes. En lugares como los Balcanes, Serbia y Anatolia, los rebeldes capturados podrían encontrarse enfrentando a este castigo impío. Las aldeas enteras se verían obligadas a observar mientras los condenados se levantaban en apuestas a lo largo de las carreteras, sus cuerpos formando una terrible vía de muerte. Viajar tal camino era caminar por el silencio, un silencio hecho de miedo, pesado como el aire antes de una tormenta. El empalamiento no era solo crueldad, era política. Funcionó porque no dejó lugar para malentendidos. El mensaje era claro: desafía al imperio y morirás en agonía tan grande que incluso la tierra recordará. El imperio otomano comprendía algo que pocos poderes de su tiempo comprendían tan completamente: que el miedo era una forma de gobernanza. Los castigos no eran meramente para destruir a los culpables, eran actuaciones destinadas a dar instrucciones a los inocentes. La plaza pública
era el escenario del imperio. Cada ejecución fue un sermón de acero y sangre. La multitud no se reunió solo para mirar, sino para aprender. El gouging de los ojos enseñó el peligro de la traición. La decapitación recordó que la rebelión no tenía piedad. Falaca demostró que la disciplina alcanzó hasta las filas más bajas. La amputación enseñó que el robo llevaba un precio visible. Colgar susurró que el crimen no tenía escondite, y el empalamiento enseñó que el sultán no era solo un gobernante, sino un dios de vida y muerte. Para los otomanos, el castigo era un ritual sagrado. Reafirmó el orden divino, la creencia de que la justicia fluía del sultán como la sombra elegida de Dios en la tierra. Presenciar el castigo era presenciar el poder en movimiento. Los gritos de los condenados se convirtieron en una especie de oración, el sonido de la justicia nacido a través del dolor. Pero incluso en esta oscuridad prosperaron las contradicciones. El mismo imperio que construyó magníficas mezquitas, patrocinó poetas y preservó el aprendizaje antiguo, también perfeccionó el arte de la ejecución. Era una civilización que podía producir belleza y horror en el mismo aliento, el llamado a la oración que se levantaba sobre los gritos de los condenados. Los historiadores suelen debatir si los otomanos eran más crueles que sus contemporáneos en los europeos, los persas o los mongolíes. La verdad es más simple: la crueldad en esa época era universal, pero los otomanos lo refinaron, lo dieron ceremonia, lo hicieron parte de la arquitectura de regla. Sin ella, la autoridad del sultán se desmoronaría. Pero la justicia otomana no estaba ciega, era atenta, lo vio todo. El sistema legal del imperio, arraigado tanto en la Sharia como en Conan, ley imperial, sostuvo que el orden debe mantenerse a toda costa. La misericordia existía, pero solo para aquellos que se sometían. Desobedecer fue invitar a castigar, no porque el sultán disfrutara de crueldad, sino porque el control lo exigía. Los castigos que hemos explorado fueron la encarnación física de esa creencia. Mantenían a los gobernadores en fila, a los soldados disciplinados y a los campesinos obedientes. El imperio no sobrevivió durante 600 años, solo en diplomacia. Sobrevivió por miedo, el tipo de miedo que hizo impensable la rebelión. Y sin embargo, había una extraña justicia en todo. Dentro de la brutalidad del imperio estaba una brutal equidad. El crimen tuvo consecuencias, la traición tenía precio, y ningún hombre, ni siquiera el pariente del sultán, estaba completamente por encima de la ley. La historia registra a los príncipes cegados, gobernadores ejecutados y visirs estrangulados con cuerdas de seda en las cámaras tranquilas del palacio. Incluso los más cercanos al poder vivían bajo la sombra del arco. La época de la gran conquista se desvaneció. El imperio envejeció, pesado por la burocracia y los fantasmas de su propio pasado. La influencia occidental trajo nuevas ideas en códigos de ley, reformas y una creciente incomodidad con los rituales de justicia empapados en sangre que definieron una vez la autoridad otomana. En el siglo XIX, el empalamiento y la emasculación habían desaparecido, sustituido por encarcelamiento o exilio. Pero la memoria se mantuvo, susurrando en tabernas, grabadas en los cuentos de los viajeros, escondidas en las notas de pie de los historiadores. Incluso cuando la modernidad se desplazó, la sombra de los viejos castigos permaneció. Un recordatorio de cómo el imperio había gobernado una vez por el temor, la obediencia y el terror. Y tal vez ese es el verdadero reflejo de todos los imperios en que se construyan, no solo sobre la gloria y el logro, sino sobre el miedo silencioso que mantiene a los hombres en su lugar, cuando las palabras ya no lo hacen. Pero bajo esa grandeza yace un entendimiento antiguo y frío. El poder no es nada sin consecuencia. Los castigos que hemos explorado no son solo reliquias de crueldad, son ecos de un mundo donde la justicia
era inseparable del miedo. Nos recuerdan que la civilización y la salvajidad a menudo coexisten, que la línea entre el orden y la opresión es tan delgada como la cuchilla que una vez brillaba al sol. Los otomanos gobernaban un imperio lo suficientemente vasto como para tocar 3 continentes, pero el imperio que realmente soportaba era el que construían en las mentes de los hombres, un reino de obediencia, forjado en el terror y sostenido por el espectáculo. Estar en esas viejas plazas hoy, donde los gritos se han desvanecido hace mucho tiempo, es sentir algo que aún persiste, no el miedo al castigo, sino el peso de la historia misma. Un susurro del pasado que dice: el poder siempre viene a un precio. Desde la ceguera de los traidores hasta el empalamiento de los rebeldes, desde la picadura de Falaca hasta el silencio de la soga, cada castigo sirvió a un solo maestro: la idea de que el miedo podía mantener un imperio unido. Es fácil condenar estos actos hoy, desde el confort de la distancia. Sin embargo, la historia nos recuerda que cada imperio, en su tiempo, tiene sus instrumentos de terror. Los otomanos simplemente entendían mejor que la mayoría